Y estamos ya mismo en comunicación con Marina Mapelli, secretaria de Jubilaciones de SUTEBA, Provincia de Buenos Aires. Buenos días, Marina. ¿Cómo está, Jorge? Saludo a todos los compañeros allí. Muchas gracias. Acá Jorge y Alba te saludamos. Y bueno, nos había quedado pendiente en la charla que tuvimos, la conexión que tuvimos en el programa anterior, un poco cómo era que llegábamos a la situación del IPS en el día de la fecha, ¿no? Donde, bueno, tras el decreto del gobernador hubo una presentación rápida de SUTEBA y también del Frente Unidad Docente, la respuesta al respecto de las autoridades, pero también vos nos ibas a contar un poco, bueno, cómo llegamos a esto, ¿no? Después de 4 años donde el IPS estuvo en jaque y no fue noticia, sin embargo, una comunicación que hubo recientemente durante el actual gobierno parece que inundó las redes y sembró el pánico entre los trabajadores de la educación y de la provincia de Buenos Aires en general. Así que desde ya que está el micrófono abierto para hacer un poco este recorrido que es tan importante. Bueno, les agradezco, les pido disculpas por la demora, estaba con el conjunto de los compañeros repartiendo los bolsones, hoy precisamente en la media 5, así es que no pude estar puntual como había prometido. Pero bueno, lo más importante, mis queridos compañeros, es resaltar antes de historizar que es el propio Eduardo Santín, la máxima autoridad del Instituto de Previsión Social, el cual le envía una respuesta a la rápida nota al día 2 de Roberto Baradel y luego a la carta presentada por el Frente Unidad Docente Bonaerense Previsional, a la preocupación que habíamos manifestado tanto Roberto Baradel como el FUT del decreto 261/20 y ese mismo decreto establece un convenio bilateral entre lo que es ANSES y dicho instituto. En la nota Santín explica que el convenio al que hacemos referencia, y así lo escribe, dice puntualmente, no esconde ningún fantasma de armonización. Y esto es muy importante porque hasta el día de hoy siguen habiendo noticias falsas, siguen habiendo cortes y pegues armados y también atemorizando a los trabajadores, las trabajadoras, más en este contexto de pandemia, Jorge y Alba, sino lo que dice el IPS en su máximo titular, que es el reclamo de los recursos que son de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, o sea, de los bonaerenses, y que en este caso lo administra el Sistema Nacional, que es la ANSES, ¿sí? Y ahí sí entramos ya a historizar, y lo que se puntualiza, y lo puntualiza también el titular del IPS, es que producto de la mala administración que ha tenido los últimos 4 años el Instituto de Previsión Social, un instituto que vos recordarás, Jorge, recordarás, Alba, superavitario, ¿sí? Sí. Sí, la mala administración de estos últimos 4 años generó un desequilibrio muy importante, el que estamos ahora. Y ese desequilibrio es producto entre los ingresos y los egresos. Entonces genera un déficit en la caja previsional de la provincia de Buenos Aires. Ese déficit tiene que ver con que vaciaron, saquearon, vos recordás la mala administración, el saqueo que hubo en el Instituto de Previsión Social y todos los intentos que tuvimos para armonizar el Instituto de Previsión Social en la época de Vidal, hace unos 4 años no más. Sí, sí. Y a través del régimen de lo que se llama asistencia financiera, hay un decreto, el 730/18, plantea que se saldan esas asimetrías entre los sistemas previsionales transferidos al régimen nacional y los sistemas previsionales como el nuestro que no han sido transferidos, ¿sí? Claro. Ahora, en la gestión de Vidal, lo que se planteaba es que si yo te doy recursos de nación, luego te exijo la armonización, ¿está bien? Sí, era lo que, bueno, tanto peleamos, esa famosa reforma previsional que en el Congreso tuvo una avanzada y que en la provincia de Buenos Aires de alguna manera quedó en stand-by. Exacto, Jorge. Entonces, lo que acá plantea las máximas autoridades y en respuesta a las dos presentaciones, tanto la de Baradel como la del FUD,
es que esta asistencia financiera, porque hay que cumplir con responsabilidades, imagínate si mañana no cobraran los jubilados, si no se pudieran pagar las pensiones, ¿no? Sería un caos. Entonces, mientras se hace una política, ¿sí?, de sostener, elevar y fortalecer el Instituto de Previsión Social, y si querés después desarrollamos esa línea, mientras eso se va consustanciando, mientras el sistema nacional asiste para evitar el desequilibrio que hay entre el régimen o el IPS, ¿sí? Sí. Lo que aclara el Instituto de Previsión Social es que de ninguna manera implica la armonización, ¿sí? Entonces, bueno, esto es muy importante porque a partir de que nosotros tuvimos estas dos intervenciones, también hubo un contacto directo con el presidente del Instituto de Previsión Social en el programa Jubis Conectados, que va los miércoles a las 20 horas, que es de la producción del SUTEBA de la provincia de Buenos Aires. Allí mismo el titular del IPS planteó que de las políticas que se están llevando adelante, por ejemplo, se dio fin al cese de oficio. ¿Vos te acordás que los ceses de oficios se intentaron implementar inclusive con los docentes? ¿Te acordás de esa época, Alba, Jorge? Totalmente, sí. Además, me acuerdo, lo que más me acuerdo es todas las luchas que llevamos adelante, todos los trabajadores en conjunto, y que logramos frenar eso, los ceses de oficio, la armonización. Varias veces estuvimos ahí frente al Instituto de Previsión Social, la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, eso no fue en vano, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué dice Eduardo Santín? Dice lo siguiente: ya, por ejemplo, los ceses de oficio sí se anularon. ¿Qué significa esto? Que van a seguir aportando, van a seguir trabajando. No nosotros, porque nosotros lo resolvimos en dos presentaciones, en el juzgado 2 de la doctora Ventura, en el juzgado 3 del doctor Terrier, ganamos las dos presentaciones en la justicia con el FUD. Pero en el caso de otros trabajadores, la 10430, trabajadores administrativos y demás, seguía vigente. Y punto 2, una serie de medidas para nutrir al IPS de más aportes. Por ejemplo, recientemente hemos escuchado a compañeros, ¿sí?, que planteaban su pase a planta permanente, ¿sí? O, por ejemplo, los compañeros que son monotributistas, entonces ese dinero no va directamente al IPS, va al ANSES el monotributo. Bueno, todas esas modificaciones, ¿sí?, se empezaron a implementar. El pase a la planta de los monotributistas en la administración pública, ¿sí?, dejar de lado, finiquitado los ceses de oficios, o sea, nutrir al Instituto de Previsión Social. Y el otro punto muy importante es que los trabajadores sepan que no se va a modificar su jubilación y que no se va a modificar la ley jubilatoria, ni el Instituto de Previsión Social va a sufrir de ninguna armonización, porque esto, al dar tranquilidad, ¿sí?, no pasa como en la época de Macri Vidal, que los trabajadores salían corriendo a jubilarse sin cumplimentar quizás más años para tener más aportes, para tener un porcentaje más alto, sino por miedo a la armonización se jubilaba. Obviamente que al desaparecer este fantasma, ¿sí?, muchos más van a ser los trabajadores que van a definir llegar a tener 55 años para jubilarse, por ejemplo, con un mejor haber jubilatorio. Sí, y que también, sobre lo cual el gobierno anterior, tanto de Vidal como de Macri, intentó avanzar, ¿no es cierto? Tal cual. Así que, bueno, eso nos da mucha tranquilidad y me parece que es importantísimo, pero hay que seguir lidiando, lamentablemente, con todas las operaciones que se están haciendo y que lamentablemente lo único que hacen es llevar intranquilidad y ser funcionales, porque justamente que hoy se tenga temor y que uno, en vez de tener una mejor jubilación, se jubile rápidamente con los requisitos mínimos, no solamente perjudica a ese trabajador, sino que perjudica al colectivo, que es toda la caja, que es el Instituto de Previsión Social.